Buen día, amados hermanos. Damos gracias al Señor en esta mañana por concedernos congregarnos, concedernos el poder alabar su nombre. Y llegamos al momento en donde hemos de abrir la palabra de Dios. Así que les invito en esta mañana a abrir sus Biblias en la primera carta de Juan, el capítulo 1. Primera Juan, capítulo 1. Estamos desarrollando justamente este estudio de las cartas de Juan y seguiremos con las del apóstol Pedro. Así que leemos desde el versículo 1 al 4 de Primera Juan 1. Dice así la palabra de Dios: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra del Señor. Oramos al Señor y desarrollamos la porción. Padre, nos postramos ante ti en adoración. Señor, tememos tu nombre en esta mañana y lo que deseamos es escondernos detrás de tu palabra. Que tú nos hables en esta mañana. Que sean confrontados nuestros corazones por el poder irresistible de tu voz. Que sea confrontado nuestro pecado. Que sea mortificado nuestro pecado para que Cristo sea formado en nosotros. Señor, háblanos y edifica la iglesia para la gloria de tu nombre y nuestro gozo. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana quiero desarrollar un sermón que se titula Las cualidades del verbo de vida. Este sermón contiene 3 puntos principales. El primero de ellos es: el verbo de vida es transmisible. Y se extrae de la lectura del versículo 2, la segunda mitad, y el versículo 3, su primera mitad. Dice así la palabra: y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. El 3, la primera mitad: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En segundo lugar, el verbo de vida es relacional. Justamente abarca la segunda mitad del versículo 3, que dice: para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En tercer lugar, el verbo de vida es gozoso y se extrae del versículo 4 del capítulo 1, que dice: estas cosas os escribimos
para que vuestro gozo sea cumplido. Habíamos visto la expresión de Charles Spurgeon que decía que la manera más efectiva de vencer el error es enseñar la verdad. Y lo que el apóstol Juan está haciendo en este primer siglo de formación de la iglesia es justamente disipar el error con la verdad. Todo lo que vamos a estudiar y estamos viendo en la primera carta de Juan, en este primer capítulo y en los subsiguientes, es como un tratado que justamente tiende a volver a la iglesia al principio. El punto es entender el trasfondo de la problemática que estaban viviendo en ese momento. Y para comprender ese trasfondo habíamos dicho que la iglesia estaba siendo azotada justamente por una cultura grecorromana basada en el gnosticismo. El gnosticismo era un conjunto de ideas filosóficas en las cuales participaban los griegos, el judaísmo y una parte del cristianismo. La conjunción de estas ideologías dieron como resultado una manera de pensar, la cual era sumamente tentadora de adoptar, pero que era antibíblica. Y tenía, digamos, rasgos de similitud al mensaje de Dios, pero en los conceptos profundos atacaban la doctrina del Evangelio. Por ejemplo, si lees la filosofía de Platón, vas a ver que se habla de la eternidad y se habla de un ser supremo y se habla de una vida en el más allá y se habla de un mundo paralelo que está por sobre el mundo visible. Entonces, el punto es que la cultura grecorromana, invadida por la filosofía griega, mezclada con las enseñanzas del cristianismo y también con algunas adoptadas del judaísmo, dio como resultado este gnosticismo que estaba atacando y afectando la iglesia. Entre otras creencias, el gnosticismo descalificaba la encarnación del Verbo. La descalificaba basada en una creencia de dualismo que provenía de la filosofía platónica, en donde el ser humano dividido en dos partes era una materia intrínsecamente mala y un espíritu bueno. Este dualismo hacía que se les planteara un conflicto con respecto al mensaje cristiano. El conflicto era el siguiente: ¿cómo puede ser que Dios hombre o el Hijo de Dios, en su eterna perfección, en su infinita perfección, haya podido habitar en un cuerpo, ya que el cuerpo es malo? Y ese problema de descalificación de la encarnación del Verbo dio como origen herejías en el primer siglo, como por ejemplo la herejía del docetismo. Esta herejía del docetismo era tratar de explicar en ese concepto, digamos, de ideas que estaban no fundadas en las Escrituras, ¿cómo puede ser que Cristo haya sido hombre? Entonces, el doceta decía, como no puede haber sido verdaderamente carne, porque en el cuerpo intrínsecamente malo nunca pudo habitar algo perfectamente santo, entonces vamos a tratar de disuadir este conflicto. Vamos a decir que ese no fue un cuerpo realmente humano, sino que fue un cuerpo semejante al del humano, y de ahí el tema del docetismo, que proviene del griego dokeo, que es semejanza. Nada con respecto a lo que dice la Biblia, una herejía. Otro que surgió en el mismo tiempo tratando de poder disuadir este conflicto fue el cerintianismo, que provenía de Cerinto, y Cerinto trató de mostrar que el Cristo que fue bautizado no fue el mismo que llegó a la cruz. Entonces trataban de decir que el espíritu, digamos, de Cristo, había tomado posesión del cuerpo de Cristo en el bautismo, pero que acompañándolo hasta la cruz, en el momento de la crucifixión lo abandonó. Trataban como de asemejar algo para decir, no puede ser que haya muerto en la cruz Dios hecho hombre.
Frente a toda esta herejía reinante, Juan, que estaba establecido en Éfeso y que estaba ya en la primera mitad de la octava década del siglo I, comienza a apuntalar a la iglesia y su tratado comienza mostrando las realidades del verbo de vida tal como Dios las quiere expresar. Y es por eso que en el capítulo 1 encontramos en los primeros 4 versículos una presentación clara del verbo de vida, no en relación a la confusión del gnosticismo, sino en relación al mensaje del Evangelio. A todo esto, lo que vimos en el sermón pasado es que Juan presenta al verbo de vida como el mensaje en donde se fundamenta el Evangelio desde el principio. Y lo que vimos es que la frase "lo que era desde el principio" se refiere al verdadero origen de un mensaje no adulterado. Y el verdadero origen de un mensaje no adulterado es que el Evangelio se basa en Jesús, el Evangelio es Jesús, porque la vida es Jesús y la salvación está en Jesús. Lo que era desde el principio está refiriéndose a la realidad de un mensaje verdadero que proviene de Dios, mostrando que la redención solo es posible en Jesús. Eso lo va a llevar a Juan a mostrar verdaderamente la divinidad de Jesús y a mostrar el hecho de que ese Dios hecho hombre es el único que puede salvar. Entonces, en las expresiones que debemos desarrollar hoy, Juan continúa atacando a las estructuras de este gnosticismo como una conjunción de filosofías e ideas equivocadas, que también decían que el contacto con el Dios, ese Dios que el gnosticismo o la filosofía platónica lo asumía como el ser supremo, pero que hablaba de que ese verbo del cual podían provenir las cosas no era personal. El poder tener contacto con eso correspondía solamente a una casta de personas que tenían la capacidad de llegar a ese contacto superior por sobre los demás. Es como que esta filosofía griega le daba una cierta estirpe de superioridad a una casta que tenía una posibilidad de contactarse con la deidad, pero que no le era dado a todos los hombres. Entonces ellos generaban como una gran diferencia, como niveles a los cuales era imposible llegar si no se era verdaderamente un gnóstico y si no se tenía esa capacidad del contacto con el Ser Supremo. Frente a esto, el Evangelio se resumía entonces a la experiencia de una casta, ¿sí?, que solamente podía tener contacto con el Ser Supremo, y eso lo único que hacía era sumar al orgullo del corazón y deformar el mensaje de la verdad. En relación a esto es que Juan emite el versículo que tenemos que empezar a ver hoy. Y esa es la manera más efectiva de vencer el error. Es como Juan enseña la verdad. No solamente había mostrado que Cristo era el principio del Evangelio y que Cristo era absolutamente humano porque había afectado los sentidos. Por eso él dice: lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, es derrotar toda la estructura del docetismo. Juan está diciendo: Cristo es histórico y real, es el principio del Evangelio, es Dios hecho carne porque lo vieron nuestros ojos, porque lo pudieron palpar nuestras manos, y todo ser que sea semejante a un cuerpo no puede ser palpado por las manos y no puede ser observado por los ojos y no puede ser percibido en la gloria con la que nosotros percibimos a Jesús. Él lo escribe también en el Evangelio de Juan, citamos el texto, en el 1:14 vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué está haciendo Juan? Está destruyendo el edificio del gnosticismo y está diciendo: Jesús es el principio del Evangelio
y Jesús es Dios hecho carne. Nuestros sentidos estuvieron en contacto con Él como un hombre normal. Pero cuando llegamos al punto 1, que es el hecho de que el verbo de vida es transmisible, Juan está mostrando el error del docetismo cuando él dice, y la hemos visto. ¿Qué habían visto? Habían visto la vida que fue manifestada. Dicho de otra manera, Juan está mostrándole a los gnósticos que hay una profundidad superior en el Evangelio, y es que el concepto imposible de entender de lo que es la vida abstracta, el Evangelio enseña que esa vida se ha hecho carne. Para lo que significaba la vida para el gnóstico como algo imposible de comprender, Juan mostraba que el propósito de Dios es que esa vida fue mostrada en carne. Esto es tremendo. Es que la vida estuvo en un cuerpo, la vida misma. La eternidad misma estuvo limitada en el cuerpo y en el espacio. Entonces lo que Juan hace es mostrar con humildad que todo el edificio soberbio del gnosticismo cae rendido ante el verdadero evangelio. Y la soberbia de los gnósticos era esta, era decir, ¿perteneces a la casta gnóstica? No servís. El punto es que Juan está diciendo el verbo de vida, el verdadero verbo, es transmisible. ¿Cuál ha sido el propósito de Dios al mostrar a su Hijo? Que los que estuvimos siendo testigos oculares de la encarnación del Hijo de Dios, nos encarguemos no de pertenecer a una casta superior, soberbia, a la cual nadie puede acceder. Nos ha encargado la transmisión de esta verdad, porque es en ese ser en el que se origina el Evangelio, en el único que hay vida eterna. ¿Por qué? Porque Él es la vida hecha carne. Eso es lo que dice Juan ahí. Yo no pertenezco a una casta. Yo no tengo contenido un mensaje que me ha dado la capacidad de ser superior para mirarlos desde arriba a ustedes. Al contrario, he sido humillado al entender que he sido llamado a la fe en Jesucristo, y por eso lo que hago es transmitir esa verdad como un testigo fiel. Esto es lo que está diciendo cuando él dice, y la hemos visto. Tengan en claro que la vida, esa vida que ustedes no saben explicar, esa vida es la que habitó ese cuerpo de carne. La vimos, pero no solamente la vimos, sino que Juan está expresando aún algo más profundo. No solamente nosotros la hemos visto, dice, y testificamos, y testificamos. Este acto de la testificación es justamente el llamado de Dios a que el verbo sea transmitido y sea predicado y sea presentado al mundo entero. Entonces, la manera en la que el verdadero evangelio destruye el fundamento del gnosticismo es el hecho de que el evangelio es en sí predicado por los testigos que vieron al verbo, a la vida hecha carne. Esto es el hecho de que él haya testificado. La predicación de Juan se basa en la persona que se le manifestó. El gnóstico hablaba de la capacidad de un contacto que solo la casta, la élite gnóstica podía tener. Era desde el hombre para arriba. Mentira. El evangelio es desde Dios para abajo. Él se manifestó y lo que yo hago es transmitirlo de una manera humilde, precisa, sin distorsión, sin cambios. Ese es el Jesús que salva, el que se nos manifestó, el que pudimos palpar, el que pudimos ver, el que pudimos tocar. Ese es el que salva. Eso les dice Juan.
Esta manifestación lo constituye a él un testigo de la verdad. Acompáñeme, si es tan amable, al Evangelio de Juan. San Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Hizo además Jesús, dice Juan, el mismo que escribe la carta, él recopiló esto, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Él era uno de ellos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué es lo que está haciendo Juan? Juan está revelando la gloria del Dios encarnado en la persona de Cristo. Él está mostrando que este es el fundamento para que la vida eterna pueda llegar a la persona que escucha esta manifestación fiel de quién es el Redentor, de quién es el Salvador del pueblo santo. Es por eso que él dice, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Totalmente distinto al mensaje gnóstico de que el contacto con la deidad era cosa de unos pocos y estaba reservado para unos pocos, sosteniéndolos en una élite de soberbia, de amargura y de soledad, porque no tenían comunión con nadie. La carta de Juan muestra la realidad de los efectos del verbo. Este es el verbo, el que Juan predica. El verbo de Dios es transmisible. En el mismo Evangelio de Juan, el capítulo 21, solamente al lado de donde has leído, el versículo 24, dice lo siguiente. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. El verdadero evangelio se basa en la presentación fiel de la revelación de Jesucristo. El verdadero evangelio se basa en mostrar a Jesús quién es Él y cuál es el alcance de su obra. El verdadero evangelio se basa en mostrar el propósito que el Padre tiene en el Hijo para encarnarlo y traerlo a la tierra a morir. Juan está diciendo, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Por eso en 1 Juan vuelve a decir lo mismo. Fueron escritos en un tiempo cercano los escritos de él. Testificamos, dice Juan en la primera carta. En el Evangelio dice, doy testimonio. ¿Por qué? Porque lo he visto, porque estuve con él, porque lo he palpado. Y fue realmente el fundamento que comenzó a destruir las raíces gnósticas en medio de la iglesia del primer siglo. Pero no solamente se queda Juan con que él es el testigo. No se queda con que él testifica. Él habla de que su función al testificar es anunciar la vida eterna. Ese es el fundamento de su anuncio. Él anuncia la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Esto es algo tremendo. Si tú quieres saber algo sobre la salvación, ¿por qué te interesa saber algo sobre la salvación? Si no es saber cuál es la conexión entre esta vida y la eternidad. Si no es saber de cómo te libras de la ira venidera. El que quiere saber algo del Evangelio, lo que quiere es saber cómo llegar a la vida eterna. Pero es que Juan está diciendo nada que ver con lo que ustedes hablan. El verbo no es esa fuerza impersonal, no es un ser de inferior calidad como lo pensaban ellos al Padre.
como una deidad menor de la cual emanaron cosas que eran erróneas. Eso decían los gnósticos en su filosofía platónica. Pablo les muestra que Él es Dios, porque no hay forma de ser vida eterna si no sos Dios. Es por eso que en el Evangelio de Juan, que están de la mano con el sentido que Juan tiene de apuntalar a las iglesias del Asia con el verdadero Evangelio, en el capítulo 1 muestra todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto quiere decir, el Verbo es la vida eterna. Y luego abajo, en el versículo 14, ya lo cité y lo vuelvo a citar, dice, y Él fue hecho carne. Acá en la carta está diciendo, es la vida eterna personificada, por si les queda duda. La vida, en su sentido más profundo, es esencia pura de Dios. Dios es eterno y toda vida limitada es una obra acabada de Él, de su pensamiento y de su idea. Él es la fuente que da la vida, pero Él es vida eterna en sí mismo. No tuvo principio, no tiene fin y no necesita de ninguna fuente externa que le provea vida para subsistir por siempre, desde siempre y hasta siempre. Él es vida en sí. Por eso es dador de una vida limitada hacia las criaturas que ocupamos el tiempo y el espacio. Lo que está Juan diciendo es, ustedes piensan que el gnosticismo es tan profundo, entiendan esto. Jesús es la vida eterna hecha carne. Él se manifestó y lo que yo estoy haciendo solamente es ser un testigo abierto que muestra la verdad de Jesús para que otros obtengan esa vida eterna que solo se encuentra en Él. Si me acompañás al Salmo 145, vas a poder entender lo que se viene diciendo sobre esto. Salmo 145, 11 y 12. Dice así la palabra del Señor: la gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Este es el mensaje. Este es el mensaje que se proclama a través del Evangelio desde tiempos del antiguo pacto. La gloria de su reino. Y la gloria de su reino es esto, es el hecho de que el Dios eterno en la eternidad quiso levantar un pueblo propio para que habite su reino eterno para toda la eternidad. Quiso introducir en su familia eterna a hombres pecadores. Quiso levantar de una tierra caída a una novia para su hijo. El antiguo pacto viene hablando de que este es el punto central del obrar de Dios. Y Juan vuelve a decirlo en el nuevo pacto. La vida misma, que es el Hijo de Dios, se hizo carne. Y lo que yo hago es predicar de Él para que esa vida que Él comunica llegue al que cree en Él. Y esa vida es el reino que vamos a vivir en la eternidad de gloria, adorándole y reconociéndole por siempre, para siempre. 1 Corintios capítulo 2, el versículo 2 dice lo siguiente. 1 Corintios, el capítulo 2 y el versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, dice Pablo, sino a Jesucristo y a este crucificado. En el capítulo 9 de 1 Corintios, el versículo 16, dice lo siguiente. 9:16.
dice lo siguiente: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Esto es lo que dice Juan. Se están equivocando. El propósito de Dios al revelar a su Hijo en carne no es tenerlo contenido en alguna casta suprema, es que sea conocido para que la vida eterna llegue a todos los que han de conformar su reino. Y quiero llevarte en esta finalización del primer punto a dos reflexiones. La primera: ¿se te ha cruzado alguna vez en el corazón tomar algo de la piedad para engrandecerte, como hacían los gnósticos? Esas son las raíces gnósticas que aún perduran en la iglesia. El hecho de que alguna persona se piense que tiene algún poder o capacidad de llegar a algún contacto con el Señor superior al de los otros. Siempre que el Evangelio o el trato con el Señor te trate de colocar por sobre los otros, caes fuera del propósito de la Biblia. Porque la palabra dice claramente por boca de Pablo, considerando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El verdadero evangelio humilla. El entender la verdad de Jesús te muestra que eres menos, no más. Las raíces gnósticas en el cristianismo actual están en las personas que vienen con un pecho erguido y te dicen: a mí el Señor me dijo. Cuando no dicen, lo dice su palabra. No tienen un mensaje abierto, son una casta cerrada. Otras iglesias que hacen grupos de oración y cuando va llegando un hermanito para orar dicen: ¿en qué nivel estás? Mira que este es un nivel 6 de oración. Baja al nivel 4 porque no vas a resistir nuestro poder. Gnosticismo. Ese no es el verdadero evangelio. Eso es pecado, soberbia del corazón, maldad humana. Juan está diciendo: ¿quieren ustedes haber tenido un contacto profundo? ¿Saben una cosa? Yo lo toqué, pero no lo toqué para que sea para mí. Lo toqué para que sea para los demás. Yo lo predico, no me lo guardo. ¿Alguna vez se te ha cruzado a través de la piedad encontrar algún orgullo personal? Pedí perdón. Las raíces del gnosticismo también están en las intelectualidades teológicas que llevan a los creyentes a invertir vidas completas en tratar de ganar una discusión o de ser los que tienen la absoluta verdad, pero no predican a Cristo. ¿Y esto no encaja? Pedí perdón. Esas son las raíces gnósticas de nuestros días. No somos una élite superior, no somos una casta superior porque seamos bautistas reformados. Tenemos la gracia de acceder a material de hermanos piadosos que nos muestran con más claridad el camino a caminar, sí, gracias al Señor, y que Él siga dando muchos hombres, maestros, que la iglesia necesita. Pero nunca pensemos que conocer un poco más nos hace más que alguien. El conocer más claramente la verdad no nos hace más que nadie. Nos responsabiliza a predicar mejor que cualquiera. Porque si lo tenés más claro, hablalo más claro, pero no lo calles. Y esa es la segunda reflexión. ¿Cuál es tu vínculo con el Evangelio? Mire, pastor, yo en la semana me leí 3 libros de teología. Me pasé 650 páginas. Te felicito.
Solo que sería bueno que al menos por semana un compañero tuyo escuche de Jesús. Hace algo con lo que lees. Pastor, yo me he pasado las teologías, nómbreme las que más le guste. Y bueno, te nombro, qué sé yo, te nombro a Gruden, te nombro a Berkhoff, te nombro a Hodge, te nombro a MacArthur, te nombro las teologías que andan dando vuelta y hay muchas otras. Bueno, yo las leía todas. ¿Y a cuántos les predicás de lo que leíste? Y la verdad que hace mucho que no practico eso. Juan está diciéndonos que el verbo es transmisible. ¿Qué haces con el Evangelio de Jesús, Iglesia de Saldán? ¿Lo sabe tu familia? ¿Lo saben tus vecinos? ¿Lo saben tus contactos? ¿Saben del verbo de vida que estuvo, lo palpamos? ¿Saben que la vida eterna fue manifestada y la hemos visto? ¿Que Él es el camino para el reino eterno? ¿Que Él es el camino para el retorno a Dios? Segundo punto del sermón. No solamente el verbo de vida es transmisible. Juan dice que el verbo de vida es relacional. Y este punto ya es un tratado de Juan que deja de atacar la superioridad de los gnósticos y su soberbia exclusivista y comienza a mostrar el resultado caótico de esa creencia mentirosa. Porque cuando ellos eran soberbios, altivos y eran la casta, vivían una vida aislada y amargada. Y es obvio, si una persona se cree superior, todo el que es inferior está lejos de él. ¿Cómo me voy a relacionar con la chusma? No sé si en otros países se dice así, ¿no? Pero es lo que ellos sentían. Y Juan está mostrando que hay unidad en el cuerpo de Cristo cuando hay vida. Y la manera en la que lo dice Juan es de esta forma. Juan habla de que el verbo de vida es relacional. Y él dice así, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, noten ustedes la línea de la defensa de Juan. Presenta al verbo como el principio del Evangelio. Presenta al verbo como el verdadero Dios hecho carne, es decir, la vida personificada que tuvimos capacidad de verla, de oírla y de palparla. Les hace entender que es la vida que se manifestó y no somos nosotros los que encontramos la vida. Y que la tarea nuestra es la de manifestar al Cristo que se manifestó. La de hacer llegar a las tinieblas de la incredulidad y del mundo caído la luz del Evangelio de Jesucristo. Pero lo segundo que dice es que el propósito por el cual él testifica es este. Noten ustedes si conectan el versículo 2 con el versículo 3. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Esto es decir que Cristo es Dios, no hay vida eterna si no se es Dios. Esto quiere decir que si estaba con el Padre es un Dios tripartito, es uno en esencia y tres en personas. Quiere decir que se hizo carne. Y el versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Eso os anunciamos. No hablamos otra cosa más de lo que Él mostró.
su persona, la gloria de su ser, su obra, el resultado de su obra. Pero cuando Juan avanza, él dice, hay un propósito en que anunciemos lo que hemos visto y oído. Nos enfocamos en el Cristo que se encarnó y asentamos la verdad. Él sí es Dios habitando en un cuerpo de carne. Él sí es la vida en su más profunda concepción, pero personificada. Él es vida eterna. Él no necesita de nadie, Él es la fuente de vida y Él habitó un cuerpo de carne. Por lo tanto, Él dice, el tener contacto con Él cambia la vida. Y ahora pasa a otro plano. Y Él muestra que el verbo es relacional. Esto quiere decir, es imposible que si has tenido contacto con el verbo, no tengas contacto con los que son del verbo. Y los gnósticos cuando lo escuchaban a Juan decían, hoy, bueno, en realidad yo no los escuché, no, pero a más de uno se le debe haber movido el piso, ¿no? Lo que debe haber sido estar al lado del viejito este, ¿no? Como le pasó a Policarpo, que aprendió de él. ¿Para qué yo predico lo que he visto y oído? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces Juan está trazando la línea del Evangelio, la cual arranca en un principio. Ese principio es Jesús, es la presentación de la vida eterna hecha carne, es la presentación del Redentor, del Salvador. Y cuando alguien cree en Él, como Él lo enseña en las cartas y en su Evangelio, esa persona experimenta unión con los que creen en Él. Y esa es la verdad que Él está asentando, que destruye la mentira del gnosticismo. ¿De qué les sirve a ustedes tener un contacto con una deidad como una casta exclusiva si andan mal con todo el mundo y no quieren a nadie? El resultado de Jesús no es lo que experimentan ustedes. El resultado de la comunión con Jesús es unidad entre ustedes y unidad entre el Padre, el Hijo y ustedes. El resultado del verdadero evangelio no es inflar el ego y aislarlos de la chusma. El resultado del evangelio es humillarlos e introducirlos en el cuerpo de Cristo. Por eso es que Juan en la carta le va a dar tanto pie y profundidad al concepto de que la vida se manifiesta en la comunión. Y solamente lo menciono, pero lo conocemos al texto y ya vamos a llegar. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y lo que está arrancando es el cimiento de esta verdad. Podemos leer en el versículo 3 de 1 Juan, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta comunión proviene del griego koinonía, que significa una participación mutua en una causa común o en una vida conjunta. Es lo que se experimentó en el primer tiempo de la iglesia. Y si eres tan amable, te invito a que leamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, el versículo 14.
Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Arranca el libro de los Hechos, la expansión del reino, la predicación del evangelio, y se muestra a un cuerpo unido. Por lo tanto, a finales del primer siglo, lo que hace Juan es volverlos al principio y les muestra que el resultado de Jesús fue la unidad entre ellos. No fue la separación entre castas, la desunión, la amargura de la soberbia y de la altivez. Todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Eso provoca haber sido salvados por el Señor. Eso provoca tener la vida eterna en uno. Eso provoca ser del reino de Cristo. Ser uno con los que son de Él. Es el resultado natural de una nueva vida. Es el resultado natural de haber sido trasladados de un reino de desunión a un reino de unidad. Capítulo 2 de Hechos, el versículo 42. Dice lo siguiente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta es la marca de los que sí verdaderamente tuvieron un contacto con Jesús. Versículo 44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, unánimes, juntos, una misma cosa. Ese es el resultado de la vida. Es por eso que no se puede concebir que el que se llama cristiano, es por eso que no se puede concebir que el que se llama verdaderamente creyente no pueda amar a su hermano en Cristo. Es antinatural. Primera Corintios capítulo 12. Avanzamos en el tiempo y en la expansión del reino. Y en 1 Corintios, el capítulo 12, el versículo 26 y 27, dice lo siguiente: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y ahí Pablo muestra el entendimiento de esta unidad corporativa. En Efesios el capítulo 4 y el versículo 1 al 3, Pablo vuelve a mostrar esta realidad y habla de una unidad que no es nuestra, sino que es la del Señor, es la del Espíritu, es la que opera en el nuevo nacimiento, en la regeneración, cuando la persona sí verdaderamente tuvo contacto con Jesús. Dios, vida eterna hecha carne. Y entonces dice en Efesios 4, del 1 al 3, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación.
es que eso es lo que ocurre cuando alguien tiene el verdadero contacto con Jesús. Y Juan lo que está haciendo es mostrar que la realidad del gnosticismo es una mentira. Porque si en realidad había un contacto supuesto con esa deidad de una cierta casta exclusiva, se debería manifestar en una unidad de un cuerpo, la cual nunca se vio en ellos. El gnosticismo actual, para reflexionar, ¿cuál es? Los cristianos divididos. Ustedes son fríos, nosotros somos espirituales. Nosotros adoramos mejor que ustedes. Pero nosotros predicamos mejor que ustedes. Y no se trata de esto. Si estamos en la tierra, estamos para continuar la obra que empezó Juan. La obra que empezó Juan es la de mostrar a Jesús, en el cual hay vida eterna, para que los que están perdidos vengan a Él. Las competencias, las divisiones, las desuniones no son la marca del evangelio bíblico. Entonces, lo que debemos entender es que Juan está mostrando que cuando se tiene contacto con el verdadero Cristo, el Verbo encarnado, pasamos a formar parte de un cuerpo, y ese cuerpo tiene una causa común y una vida conjunta. La comunión, y quiero asentar este concepto, no significa asociación grupal. ¿Por qué vas a la iglesia? Y porque me cae bien, es gente buena esa, me saben contestar. Esa es buena gente. No roban, no dicen malas palabras, no matan a nadie, no tocan lo que no es de ellos, se respetan. La comunión no significa comodidad con una agrupación. Eso es una cuestión externa. Puede mañana cruzarse otro grupo de personas. La comunión pasa por una experiencia común, una vida conjunta. Estamos vinculados por una realidad que nos afecta a todos y es la regeneración. Todos pensamos de una manera distinta a la que pensábamos antes. Todos vemos la vida de una manera distinta a como la veíamos antes. Todos creemos en un mismo Señor. Todos tenemos la esperanza de llegar a una misma meta. Todos nos vemos bajo la responsabilidad de predicar un mismo evangelio. Todos adoramos a un mismo Dios. Es por eso que debe, como marca de vida, haber comunión entre los que dicen tener contacto con Cristo. Gálatas capítulo 2. El versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, una muestra profunda de comunión. Un equipo que laboraba para el evangelio del reino y que tenían que dividirse y predicar uno en un lado y otro en el otro. Hay una señal de compañerismo, somos de un mismo cuerpo, predicamos el mismo evangelio, solamente trabajaremos en geografías distintas.
capítulo 6 de Gálatas, versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Sensibilidad, unidad, rasgos corporativos que muestran que la verdad del Evangelio erradica toda frialdad, personalismo, altivez, egoísmo, y que exalta toda unidad, sensibilidad y amor por el otro. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 18. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, las marcas de la comunión. Cuando hay vida, se vive de esta forma. ¿Por qué? Porque no es una obligación que me imponen, es una causa común. Es la transformación de la regeneración y la presencia del Espíritu Santo el que me lleva a ser como son los que son de Jesús. Tito capítulo 1, versículo 4. Tito capítulo 1, versículo 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Hay una fe común. La comunión es mucho más profunda que una simple asociación de quienes tienen las mismas creencias. Más bien es una vida, un amor mutuo de quienes son uno en espíritu. En 1 Corintios capítulo 6 y versículo 17 dice lo siguiente. 1 Corintios, el capítulo 6 y el versículo 17 dice así: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea que si yo estoy unido al Señor, soy un espíritu con Él. Si vos estás unido al Señor, ¿sos un espíritu con Él? ¿Sí o no? Sí. Pero ¿hay posibilidad de que yo no esté unido con vos? Es imposible. Y eso es lo que Juan va a desarrollar. Y ese es el argumento con el cual él voltea la mentira gnóstica. Se creen exclusivos, pero no aman a los demás. No hay vida. Son soberbios. No tienen vida. Nuestra comunión, dice Juan, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 1, el versículo 9, dice lo siguiente, la palabra de Dios. Esta comunión es la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto quiere decir que entramos por la regeneración a formar parte de la familia de Dios. Esto quiere decir de que estamos dentro del plan redentor que el Padre pensó y que el Hijo ejecutó en la cruz. Plan que el Espíritu Santo ha aplicado en los miembros del pueblo santo. Entonces, cuando Juan dice es la comunión con el Padre y con el Hijo, nos sitúa dentro de un escenario de gracia, una gracia a la cual fuimos llevados por un llamamiento irresistible,
por una obra de gracia del Espíritu de Dios. Esa es la gracia que nos muestra que el Padre pensó en la eternidad escogernos para vida, que el Hijo, en cumplimiento de lo que el Padre le determinó que haga, nos compró en la cruz, pagó el precio de nuestra deuda. Y por ende el Espíritu de Dios aplicó esa redención. Entonces, tener comunión es tener unidad con el Padre y con su Hijo y con el Espíritu Santo. Y eso es lo que está diciendo Juan. Juan está diciendo, ustedes mienten cuando dicen que son la casta especial, que son los únicos que llegan al Ser Supremo y que son los únicos que pueden tener contacto con ese supuesto verbo impersonal, pero no aman a los otros. Porque cuando se tiene contacto con el verdadero Jesús, el Dios hecho carne, la unidad es absoluta entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y el que cree en Él. Primera Corintios 1:9 nos dice lo siguiente: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Es imposible no tener comunión con Dios si se tiene comunión con Cristo, y es imposible no tener comunión con el hermano, el cual ha sido escogido por el mismo Padre que te escogió a vos. Gálatas capítulo 2, versículo 20, Pablo expresa esta experiencia que él experimenta. Gálatas 2:20 dice así la palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado. Estoy yo con Cristo, está Cristo conmigo y yo estoy con Él. Es la expresión más clara de una unidad indestructible. Tener a Cristo, creer en Cristo, el contacto con Cristo te hace uno con el Padre, uno con el Hijo, uno con el Espíritu Santo y uno con los escogidos del Padre. Y eso es la verdad del Evangelio que los gnósticos querían distorsionar. La vida eterna nos ha sido dada en esa comunión. Tito capítulo 3 y versículo 5 lo expresa de una forma tan profunda. Es un texto tan dulce que cala tanto el alma que recomiendo que se lo lea todos los días. Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Eso es lo que Juan está diciendo. Les está diciendo que si tienen verdadero contacto con el verdadero Verbo encarnado, tienen unidad con el Padre, tienen unidad con el Hijo y tienen unidad entre ustedes. Esta carta a Tito expresa que hay una regeneración por la renovación en el Espíritu Santo, la que te constituye una nueva criatura, la que te constituye parte de un cuerpo al cual antes no pertenecías. Y quiero terminar este punto diciéndote lo siguiente. ¿Qué experimentas, querido, al estar sentado ahí? ¿Experimentás asociación grupal o comunión? Si experimentás asociación grupal, seguramente hay egoísmo, que se manifiesta en estas expresiones. Yo voy a ese lugar porque ahí me siento bien.
experimentás descompromiso. Yo me siento bien, pero yo no me comprometo, es hasta ahí. Asociación grupal. No doy nada de mí, pero reclamo cuando no obtengo lo que voy a buscar. Asociación grupal. No solamente egoísmo, descompromiso, sino también superficialidad. No me importa el hermano, no me importa lo que pase el hermano. No me importa la expansión del reino, los sacrificios de la iglesia. No me importa dar lo que no me importa. Yo voy para recibir y me voy. Eso es asociación grupal. Pero también podés experimentar comunión. Soy parte del cuerpo. Cuando se ríe un hermano, quiero reírme al lado de él. Y cuando él se llora, lo quiero abrazar. Cuando tiene frío, le quiero dar para que se caliente. Y cuando tiene hambre, le invito a comer. Cuando tiene necesidad, pongo la mano en mi bolsillo y le doy. Eso es comunión, no asociación grupal. ¿Y saben por qué? Porque mi compromiso es con el Señor. Es por eso que la comunión te hace ser sensible al hermano y te hace estar dispuesto a todo para expandir el reino de los cielos. Y es por eso que si experimentas asociación grupal cuando las cosas se te complican o se hace medio difícil, no tengo ganas, no voy, yo no voy. ¿Para qué voy a ir? Queda lejos, estoy cansado, es mejor quedarme tomando mate, mira el pantallón que tengo, el partido del Barça con Sevilla y tantas otras cosas que podemos decir, ¿verdad? La novela que me gusta. Una cosa es la comunión con el Padre, con el Hijo y con el cuerpo de Cristo. Y otra muy distinta es la asociación grupal. Cuidado, hermano. La comunión garantiza que estás en el reino. La asociación grupal te garantiza que estás fuera. Estás dentro del templo, pero estás fuera del reino. No sirve de nada. Terminamos. Juan dice en el versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Si hay algo que experimentaban los gnósticos era la amargura propia de la soledad, la amargura propia de la enemistad, la amargura propia de la frialdad, la amargura propia de la ausencia de compañerismo. Vivían en un mundo abstracto, encerrados en sus propias filosofías y pensamientos, sin un resultado en la vida práctica. Estaban tratando siempre de buscar alguna cuestión más profunda que los calificara como más exclusivos y más altos. Pero vivían cada vez más amargados y más solos. Y Juan les dice claramente, ¿saben una cosa? Si conoces al Verbo de vida y si tenés contacto con el Padre y con su Hijo Jesucristo, es imposible que no sientas el gozo que solo Él da. Ese es el gozo que provoca solo el encuentro con el Señor. Al ser una verdad transformadora, el mensaje de Juan ocasiona gozo verdadero. Para que haya gozo verdadero, debemos ser trasladados de la muerte a la vida. La muerte nunca da gozo. ¿Qué se hace frente a la muerte? Se llora y se tiene angustia. ¿Qué se hace frente a un nacimiento? Se tiene gozo, se aplaude, se hace una fiesta. Es una cuestión muy básica, la que dice Juan, pero muy profunda a la vez.
Es el gozo de la vida transformada, el que debe reinar en una iglesia verdadera, que está fundamentada en el verdadero evangelio, que está centrada en el Cristo que enseña la palabra y que practica una unidad corporal, no una asociación grupal. Esa iglesia tiene gozo. Es el gozo de la vida. Es algo de Dios ese gozo. No es sentirte contento porque cambiaste el auto o porque estás terminando la casa. Esas son cosas pasajeras. Podés terminarla o no terminarla. Podés andar en un monopatín o en una Ferrari y tener gozo. El gozo de Dios es otra cosa. El gozo, dice Martyn Lloyd-Jones, es algo muy profundo y significativo, algo que afecta por completo a toda la personalidad. En otras palabras, se trata de esto. Solo existe una cosa que puede producir verdadero gozo y es la contemplación del Señor Jesucristo. Él satisface mi mente, Él satisface mis emociones, Él satisface mis deseos. Él y su gran salvación incluyen la personalidad plena y nada menos. Y en Él estoy completo. Es decir, el gozo es la respuesta y la reacción del alma al conocimiento del Señor Jesucristo. Me quedo con esta última frase de Martyn Lloyd-Jones. El gozo es la respuesta y la reacción del alma al conocimiento del Señor Jesucristo. Y quiero hacer un llamado para terminar. ¿Quién es Jesús para ti hoy? ¿Sigue siendo el Cristo de la historia? Debes saber que la vida fue manifestada, que la hemos visto. La vida eterna se nos manifestó. Y si en esta mañana el Espíritu de Dios te confronta con tu propio pecado y todavía no tienes a Jesús, es necesario que creas en Él, que pidas perdón por tu pecado, que te entregues de corazón a Él. Es la única forma en la que podrás tener vida, ser miembro de un cuerpo formado por personas que tienen vida y que se aman entre ellos, con un amor natural, no fingido. Y esa es la manera de poder experimentar el gozo verdadero, de vivir para Cristo. Porque el gozo es la respuesta y la reacción del alma al conocimiento del Señor Jesús. Y te invitamos en esta mañana que si no eres de Jesús y si vives en el pecado, te arrepientas y pidas perdón para ser de Él. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, tú nos llevas de la mano por estos escritos de Juan y Señor, nos deleitamos en tu palabra. Gracias, Señor, porque has dejado tu palabra para apuntalarnos, para sostenernos, para indicarnos el camino que debemos caminar con claridad. Señor, te clamamos en esta mañana que por gracia tú salves a pecadores que aún no te tienen, que están fuera del reino, pero dentro del templo. Señor, sabemos que estar dentro de un templo y fuera del reino es estar en el infierno mismo. Y te clamamos, Señor, que tú por gracia salves a pecadores en esta mañana, que reconozcan su necesidad de perdón, que se arrepientan por concesión tuya, para que tú les perdones y les limpies, que crean en Jesús como aquel que pagó la deuda, el precio del pecado que no pueden pagar.
Señor, te clamamos que haya vida derramada en este lugar, en esta mañana. Si hay creyentes que aún están en la rebeldía, abrigando sus pecados, viviendo una vida a medias, como queriendo tener comunión, pero viviendo en una agrupación, Señor, que por tu Santo Espíritu tú produzcas consagración en la vida de tus hijos en esta mañana, para que la iglesia bíblica, consagrada a ti, unida y gozosa, sea un impacto con el Evangelio en esta sociedad. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.